Si usted está afectado por el malestar a la chikungunya y quiere resolver eso rápidamente, tome Amerin. Amerin es el mejor acetaminofén del mercado. Es un producto de Laboratorios Amerifarma. Llame al 682-9055, 809-682-9055 para que le complementen ese tratamiento para la chikungunya. Llame al 809-682-9055 y ahí el doctor Aristi Rodríguez le va a decir, además de acetaminofén, además de Amerin, qué debe tomar. Vamos a continuar entonces, o vamos a iniciar el programa con una noticia que salió publicada este lunes en Diario Libre. Diario Libre, en su titular aquí, dice que el Congreso aprobó préstamos por 202.647 millones de pesos. Ahí está, el Congreso aprobó préstamos por 202.647 millones de pesos en primera legislatura. Y dice que el presupuesto del 2014 contempla préstamos por 148.261. Es decir, lo que está insinuando ahí Diario Libre con ese titular es que se ha estado aprobando más préstamos de lo que estaba permitido o de lo que se había previsto en el presupuesto. Y yo creo que ese titular merece una aclaración tomando en cuenta la importancia de lo que es ese periódico. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Miren, ¿qué significa esto que es este titular? Ese titular parecería que lo importante es el presupuesto o en el presupuesto los préstamos aprobados. Y no es así. Lo importante en el presupuesto son los préstamos desembolsados. Es decir, si usted aprueba un préstamo, por ejemplo, el año pasado y lo desembolsa este año, lo que se prevé en el presupuesto es ese monto desembolsado, no el monto del presupuesto aprobado. Aquí este año, por ejemplo, puede que sea aprobado un volumen de préstamos igual a 0 y sin embargo en el presupuesto puede haber desembolso de recursos de préstamos aprobados el año pasado. ¿Ok? Entonces, ese es un primer punto. Entonces, yo creo que el Diario Libre tiene que entender que en el presupuesto general del Estado lo primero que se presenta es la necesidad bruta de financiamiento. ¿Qué es la necesidad bruta de financiamiento? Después que usted tiene la estimación de sus ingresos y define los gastos, usted tiene lo que es una necesidad de financiamiento que le va a, digamos, se va a cubrir con unas fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento pueden ser los recursos obtenidos por los bonos globales, por ejemplo, cuando el gobierno decide emitir los 1.500 millones de dólares de bonos soberanos, esos bonos soberanos son fuentes de financiamiento. Los desembolsos de préstamos bilaterales, cuando por ejemplo República Dominicana va a Venezuela y le pide un préstamo a través de Petrocaribe, eso es también fondo para cubrir esas necesidades de financiamiento. También los desembolsos de organismos internacionales, por ejemplo, cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional le prestan a República Dominicana, también eso significa que ahí se le estaría cubriendo parte de esas necesidades de financiamiento. Y también hay que incluir los recursos que se obtienen por bonos domésticos, cuando el gobierno, por ejemplo, hace una emisión de títulos de renta fija, títulos del Tesoro Dominicano, y los vende en los mercados locales, pues esos recursos también constituyen fuente de financiamiento que le ayuda a cubrir esa necesidad bruta de financiamiento. Y por último, los préstamos bancarios locales. Esas son las diferentes fuentes de financiamiento para cubrir esas necesidades, y las necesidades ya sabemos que se origina cuando usted dice, bueno, ¿cuáles van a ser mis ingresos? ¿Cuáles van a ser mis egresos? Y tengo una necesidad tomando en consideración que hay que hay que tomar muy en cuenta de que yo voy a utilizar una parte de esas necesidades para amortizar la deuda pública. Es decir, para pagar capital, porque todos los años usted paga una parte de intereses y una parte de capital. Entonces la parte de capital también va dentro de esas necesidades de financiamiento. Bien. Entonces, dicho esto, voy a pasar ahora a corregir la noticia. En primer lugar, el presupuesto del 2014, ¿qué es lo que contempla? Contempla un desembolso de recursos
por 189.261 millones de pesos. Repito la cifra. Las necesidades de financiamiento son 189.261 millones de pesos. No es correcto, por lo tanto, decir, y ahí hago referencia a lo que señaló el titular del Diario Libre, no es correcto decir que se contempla préstamos por 148.000 millones de pesos. No, no se contempla préstamos por 148.000 millones de pesos. Se contempla el uso de recursos por 189.261 millones de pesos. Ahí hay un primer error de esa noticia. Tampoco es correcto decir que se ratificaron préstamos por encima de lo presupuestado, que es lo que se insinúa con el titular. Dice, se ha aprobado préstamos por 202.000 y solamente se podía aprobar 148.000. Entonces, oigan bien, no es correcto decir que se ratificaron préstamos por encima de lo presupuestado. ¿Por qué? Porque lo que se presupuesta son los desembolsos, no se presupuestan los préstamos. Son los desembolsos de los préstamos lo que se presupuesta. Usted puede tener una línea de crédito, por ejemplo, en el banco que se la apruebe y usted registra esa línea de crédito como una deuda. No, claro que no. Usted lo que registra como deuda es cuando le hacen el desembolso. Usted tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito y dicen que el límite de esa tarjeta de crédito son 50.000 pesos. ¿Significa eso que usted debe 50.000 pesos? No, significa que usted puede tener capacidad de endeudarse por 50.000 pesos, pero usted hasta que no se endeude propiamente o le desembolsen propiamente, usted no registra eso como deuda. Entonces, en el presupuesto, ¿qué es lo que se incluye? Es el monto desembolsado. Bien. La noticia indica, por ejemplo, también, y esto es otro de los errores, que el préstamo más alto es el correspondiente a las plantas de electricidad a carbón por 2.040 millones de dólares. Y dice, eso no estaba inicialmente, es un préstamo alto que se aprobó. Y la realidad que esto merita dos correcciones, esa afirmación. La primera es que lo que se aprobó por parte del Congreso fue el contrato, no el préstamo. Entonces, primer error. Cuando dice que el préstamo más alto fue el de las plantas de electricidad por 2.040 millones de dólares, no es correcto. No, lo que se aprobó fue el contrato. Todavía no se ha aprobado el préstamo, primer punto. Lo segundo es que aun cuando se apruebe el préstamo, lo único que se va a registrar en el presupuesto, ¿qué es? El desembolso. Y de esto, por ejemplo, puede ser que el desembolso sea 200 millones de dólares este año para el tema de las plantas. No se va a utilizar todo el dinero inmediatamente. Si no se utiliza todo el dinero, entonces no se registra como deuda. Ahora bien, por último, hay que tener en cuenta que todo lo que se desembolsa no necesariamente significa que es ese monto igual a el incremento de la deuda. No. El incremento de la deuda va a ser igual a lo siguiente. A lo que yo recibo de desembolso menos lo que yo pago. Imagínense que usted tenga un préstamo y que le den, usted debe 50.000 pesos y de repente le ofrecen que le van a dar un préstamo a usted de 20.000 pesos. Eso significa que usted tiene 50 más los 20, significaría una deuda de 70. Sí, siempre y cuando usted no pague nada. Pero vamos a suponer que usted amortizó de esos 50 que inicialmente debía, amortizó 30. ¿Cuánto va a ser la deuda? Bueno, la variación de la deuda va a ser entonces lo siguiente. Lo que usted está recibiendo, usted estaría recibiendo 50 o ¿cuánto fue que había dicho? 20 de nuevo, menos 30, que es lo que tiene de amortización. Entonces 20 menos 30 significa que la deuda cae en 10.000. Entonces, si usted tenía una deuda inicial de 50, entonces 50 más los 10.000, 40 queda la deuda. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa que cuando usted le desembolsaron 20, significa esto que aumentó la deuda en 20? No. ¿Por qué? Porque hay que restarle, ¿qué? El monto que usted amortizó. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y en la deuda pública, oiga bien, la deuda pública que se registró este año en términos de variación de esa deuda, cuando uno hace el análisis nos damos cuenta de que básicamente va a estar dada por el incremento del déficit. El déficit de 77.709 millones de pesos. Eso dejando fuera para calcular realmente la variación de deuda, lo que puede ser el impacto del tipo de cambio, lo que puede ser el impacto de los movimientos de la tasa de interés y todos esos elementos que también pueden influir sobre el stock
de la deuda en un determinado momento. Pero en este caso, que estamos viendo únicamente cómo está variando en función del presupuesto la deuda, en función del presupuesto. La deuda varía en función del presupuesto únicamente de acuerdo a cómo se mueve los desembolsos menos la amortización. Y eso es, en este caso, el déficit público. Y el déficit público de este año es 77.709 millones de pesos. En consecuencia, no es correcto esto que dice acá, y vuelvo y le doy, está en mi página blog, en mi blog, cuando usted va y lee el artículo que yo subí, usted le da al link y ahí va a aparecer: el Congreso aprobó préstamos por 202.647 millones de pesos, en Diario Libre, eso salió este lunes, y dice luego: el presupuesto del 2014 contempla préstamos por 148.000, insinuando que se han estado aprobando préstamos por encima de lo presupuestado. Eso es totalmente incorrecto. Hay que decirlo porque Diario Libre es un periódico de amplia circulación, es un periódico sumamente exitoso, tiene muy buenos periodistas, pero en ese caso cometieron un error y nosotros estamos más que dispuestos, en cualquier momento que ellos lo deseen, en ayudarlos a poder mejorar este tipo de conocimiento, que es un conocimiento técnico que podría ser mal interpretado, pero el objetivo nuestro es de que cuando se hagan ese tipo de análisis sea lo más veraz posible. Vamos a la pausa.